Buenas tardes de nuevo. Procedemos ya al último momento de esta jornada, de estas jornadas que hemos tenido del curso de Doctrina Social de la Iglesia, y llega el momento de la clausura, de la conferencia de clausura. Una conferencia que se va a dar por videoconferencia. No sé si tenemos ya conectado, ¿verdad? No la veo, pero bueno, supongo que estará conectada ya Victoria Camps. Tengo el honor de presentar a Victoria, que es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido senadora independiente por el Partido Socialista, consejera del Consell de lo Audiovisual de Cataluña, presidenta del Comité de Bioética de España. Actualmente es presidenta de la Fundación Grifols y Lucas y desde 2018 es consejera permanente de Estado, presidenta de la sección séptima del Consejo de Estado, de la que tengo el honor también de compartir con ella esa sección. Entre sus publicaciones, muchas, entre otras, destacan Elogio de la duda, La búsqueda de la felicidad, Virtudes públicas, Breve historia de la ética, La fragilidad de una ética liberal y El gobierno de las emociones, este último Premio Nacional de Ensayo, y el último de sus libros, que es precisamente el motivo o el objeto principal de la conferencia de clausura, Tiempos de cuidados, otra forma de estar en el mundo. En este libro, Tiempos de cuidado, tengo aquí apuntado, no porque me lo sepa de memoria, en la página 147, habla de una cuestión que como funcionario público pues, me ha interpelado, que son las virtudes del servidor público. Y se pregunta Victoria que para que prospere la idea de hacer del cuidado un valor público, ¿qué virtudes deberíamos tener los funcionarios públicos y en general cualquier trabajador? ¿Qué virtudes deberíamos adquirir para realizar adecuadamente nuestras funciones con ese cuidado, con esa idea de cuidado a la que se refiere en el libro? Por supuesto, además de las evidentes destrezas o habilidades profesionales que cualquier empleado necesita. Y dice la autora que se atreve a señalar 4. Confianza. La confianza debe ser mutua y la confianza se pierde cuando la escucha es distraída, dice Victoria. La segunda de las virtudes para enderezar ese cuidado es la empatía. La relación de cuidado implica la disposición de ponerse en el lugar del otro. La tercera de las virtudes es flexibilidad. Sin flexibilidad no hay agilidad y por tanto no hay eficacia ni eficiencia, especialmente en la administración pública. Y la cuarta de las virtudes es la diligencia. Vemos todos los días, y además hace referencia en su libro, en el Consejo de Estado, expedientes donde el Consejo de Estado llama una y otra vez la atención sobre esa falta de diligencia, esa falta de orden y esa falta de cuidado, que además cita expresamente muchos de los dictámenes del Consejo de Estado. El cuidado en la tramitación de los expedientes, el cuidado en la relación con el administrado. Una sociedad, dice Victoria en su libro, que quiere poner en valor el cuidado, no puede funcionar sin una cuidadosa, virtuosa, sin la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible. En esta jornada de clausura, la verdad que para mí, como les decía al comienzo, es un verdadero placer, un honor el presentar a Victoria Camps, que como también les decía, tengo la suerte de compartir con ella en el Consejo de Estado, de ser mi presidenta de la sección. Y no solo es una suerte porque es la persona que todos ustedes conocen y que verán ahora en la conferencia que hago, sino porque además de todo esto me cuida y me siento especialmente cuidado. Y en una jornada del cuidado pues tengo que decirlo. Así que gracias, Victoria, y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos y a todas y muchas gracias por invitarme a dar esta conferencia final, que creo que me corresponde por edad, sobre todo, ¿no? Inaugural o final.
Gracias también a Jesús por sus amables palabras, eso de considerarme cuidadora también en el Consejo de Estado de los Letrados de la sección no se me había ocurrido, pero bueno, no me desagrada. Y bueno, quería empezar diciendo, en primer lugar quería empezar diciendo que siento no estar presencialmente en Madrid. Ha sido en realidad esta no es una semana normal por causa de la cumbre de la OTAN y no, mi obligación de ir a Madrid cada semana no se ha cumplido en esta ocasión y por lo tanto pues me ha resultado finalmente, tengo que decirlo, más cómodo hablar telemáticamente. Siento no poder estar presencialmente porque obviamente la relación es más, es más fácil y para todos, tanto para quien habla como para quien escucha. Quería empezar diciendo que el título general de esta jornada es La Sociedad de los Cuidados, un reto para la Iglesia. Si la Sociedad de los Cuidados es un reto para la Iglesia, ello se debe sin duda a que es un reto ético fundamental. Un reto ético fundamental de una ética que podemos considerar universal, porque la ética tiene esa pretensión de universalidad en cualquier caso, y que por lo tanto no es una ética que tenga un atributo especial, no es una ética religiosa específica, sino que es la ética que todos quisiéramos, la ética que habla de los valores y de los principios y de los deberes que deberían hacerse realidad en nuestro mundo. Yo voy a hablar sobre todo de la ética del cuidado, que es en lo que yo he trabajado y lo que yo he estudiado. Y lo primero también que hay que decir sobre la ética del cuidado es que sorprende, y si no sorprende debería sorprendernos, que el cuidado haya empezado a ser un concepto del que se habla en filosofía, en la ética, en la política, y que está hoy en la agenda pública desde hace poquísimo tiempo. La ética del cuidado empezó a desarrollarse no hace más de 40 años. Es una deuda para las personas que nos dedicamos a la ética el nombrar siempre a la mujer, a la persona que puso el concepto de cuidado en la ética y en el ámbito sanitario y también en la psicología, que es la psicóloga estadounidense Carol Gilligan, que en el año 1982 publicó un libro fundamental, fruto de una investigación que estaba haciendo con su maestro Carol Kohlberg sobre la evolución de la conciencia moral en la infancia. Y en ese estudio, que no voy a explicar aquí porque me llevaría todo el tiempo de la conferencia, en ese estudio lo que ella detectó, que no había detectado Carol Kohlberg, era que el razonamiento moral, la argumentación moral de niños y niñas era distinto. Es decir, ante un dilema moral, como podía ser el dilema de robar un medicamento para auxiliar a un enfermo cuando no había dinero para comprar ese medicamento, ante un dilema moral, la respuesta podía ser la misma, tanto en niños como en niñas, pero la forma de llegar a esa respuesta era distinta. Los niños atendían más al concepto de justicia o al conflicto entre derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de propiedad y el derecho a la protección de una persona que sufre, y en cambio las niñas razonaban más en términos de su responsabilidad con respecto a una persona que estaba sufriendo, que estaba cercana. Es decir, el razonamiento de las niñas era, podríamos decir, más sentimental, más afectivo que el de los niños, que era mucho más racional. Y eso le llevó a Gilligan a introducir ese concepto del cuidado, que era absolutamente inédito como un concepto filosófico o psicológico. Y lo dijo además con una frase muy
paradigmática, ¿no? Y muy importante. Acababa su estudio diciendo que el cuidado tiene que ser un valor tan importante como la justicia. La ética siempre había tenido como un principio central la justicia, y sin embargo ella pensaba que el cuidado añadía, complementaba la justicia con una serie de elementos que no se habían tenido en cuenta. ¿Por qué no se habían tenido en cuenta? Pues por una razón muy sencilla, que el trabajo de Gilligan lo puso al descubierto. El cuidado era un valor ignorado e invisible porque se había desarrollado en la vida privada, en la vida familiar, y se habían hecho cargo del cuidado exclusivamente las mujeres. El cuidado de las personas que necesitaban cuidado, la infancia, las personas mayores, los dependientes, los discapacitados, eso quedaba oculto en la vida familiar. Y el trabajo del cuidado ni siquiera recibía el nombre del trabajo porque no era un trabajo remunerado, era un trabajo que no tenía parangón con el trabajo productivo que era el que se remuneraba, pertenecía a la vida reproductiva y por lo tanto no existía como tal. Era algo que se daba por supuesto, que se hacía y que se hizo desde el principio de la humanidad, pero que no era en absoluto reconocido. Frente a este libro de referencia, me gustaría también citar, solo para empezar y colocar un poco el concepto, a un filósofo escocés al que yo he seguido bastante, que es Alasdair MacIntyre, que ha estudiado mucho la teoría de las virtudes y que pertenece a ese ámbito de filósofos que desarrollan lo que se ha llamado el comunitarismo, es decir, una concepción de la sociedad que pretende superar defectos del liberalismo y por lo tanto de la atomización de los individuos en la sociedad y la despreocupación de unos individuos con respecto a otros, ¿no? Y MacIntyre, en un libro que no es el más conocido de él, pero que creo que es un libro importante, que se titula Animales racionales dependientes, también enmienda la plana al concepto de sujeto político y ético que ha desarrollado la modernidad. Es decir, desde Hobbes hasta Rawls, podemos decir, ¿no? Ha habido una concepción del sujeto que es un sujeto racional, autónomo, que busca la autosuficiencia, que tiene como valor fundamental su libertad individual para elegir un plan de vida y vivir de la mejor manera posible. Y si no hubiera un Estado, si no hubiera unas leyes, si no hubiera algo que lo vinculara, que lo comprometiera, que lo ligara, de una forma coactiva, se desentendería de los demás, ¿no? MacIntyre dice que eso no es cierto, y yo creo que la pandemia nos ha enseñado que esto no es cierto. Los seres humanos somos seres interdependientes. Somos también, queremos ser libres, lo somos hasta cierto punto, queremos ser autónomos, la autonomía es un valor, pero dependemos de los demás mucho más de lo que teóricamente y también en la práctica tenemos en cuenta. De hecho, el desarrollo económico capitalista también ha potenciado ese tipo de individuo que es sobre todo un individuo libre para hacer todo aquello que le está permitido legalmente, ¿no? Entonces, decía MacIntyre, si tuviéramos en cuenta la dependencia radical del ser humano, porque el ser humano nace siendo dependiente y muere, sobre todo si vive muchos años siendo dependiente, si tuviéramos en cuenta esa dependencia o interdependencia radical, seguramente sería mucho más fácil el desarrollo de la ética. Y el fundamento de la ética debería ser ese tipo de sujeto y no el sujeto hobbesiano, el sujeto libre, autónomo, autosuficiente, racional al que estamos acostumbrados. Bien, esa es otra idea, ¿no? Que a mí en mi libro, que tampoco puedo desarrollar aquí, me lleva a decir que el valor del cuidado y de esa realidad interdependiente del ser humano que insisto, con la pandemia la hemos visto como muy real,
debería llevarnos a un cambio de paradigma, a un cambio en la concepción del sujeto, ¿no? Y a sentirnos. Dos de las ideas, de los conceptos también más utilizados durante la pandemia han sido el de vulnerabilidad y el de fragilidad, y también la incertidumbre. Todo eso nos habla de dependencia, ¿eh? Nos habla de que no somos omniscientes, no somos omnipotentes, dependemos de muchas cosas, ignoramos muchas cosas, dependemos los unos de los otros. Las crisis de salud pública no nos permiten tomar una decisión individual, porque una decisión individual puede perjudicarnos a nosotros, pero sin duda perjudica también a los demás. Por lo tanto, la interdependencia debería formar parte de la concepción del sujeto. Otra obra que quiero mencionar solo de paso es la de una periodista sueca, Katrin Marsal, que lo dice de una forma, además con una capacidad de divulgación mucho mayor que la que solemos tener los filósofos, en un libro del año 2016 titulado ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Adam Smith es un gran filósofo, economista, el padre de la economía liberal, un personaje, en fin, conocido y con un gran prestigio, pero que, sin embargo, seguramente no hubiera podido llegar a ser quien fue si no hubiera tenido a su madre que le cuidaba y que le hacía la cena y que le hacía la cama y que le hacía la comida y que le hacía todo lo que Adam Smith no hacía y que le permitía poder estudiar, poder dar clase, poder escribir y poder llegar a ser el personaje que llegó a ser. Creo que en este libro se pone de manifiesto muy claramente lo que decía antes, ¿no? El trabajo vinculado a todo lo que es la vida reproductiva, la vida de la reproducción, que tiene como valor y como actividad fundamental el cuidar a las personas que lo necesitan. Ese trabajo no ha tenido reconocimiento nunca. Ha habido una división del trabajo aceptada implícitamente por todos, hombres y mujeres. Carol Pateman, una filósofa feminista que ha trabajado este tema, habla de un contrato sexual que nunca se ha hecho explícito, es decir, nunca ha sido un contrato real, pero ha sido un contrato real que ha venido muy bien para dividir el trabajo y dividir a la humanidad en en hombres y mujeres, y dar funciones distintas a los hombres y a las mujeres. Las funciones de las mujeres han sido invisibles hasta hace muy poco y estaban centradas en todo lo que tenía que ver con la vida reproductiva. Porque ocurría así, y ya es el último libro que cito, ¿no? Y solo cito 4, ¿no? Porque, en fin, hay mucho más, ¿no? Porque el tema del cuidado ha dado lugar a una literatura muy extensa. Es el de una socióloga de la economía, María Ángeles Durán, que escribió en el año 2018 un estudio titulado La riqueza invisible del cuidado. En este libro explica y pone de manifiesto que si contabilizáramos como un dato del PIB todo el trabajo del cuidado que han realizado durante siglos las mujeres, los datos del PIB serían muy distintos de los que son. Es decir, es un trabajo que no se contabiliza y que, por lo tanto, bueno, tampoco, insisto, no se remunera, lo cual no quiere decir que se tenga que remunerar necesariamente y siempre, pero sobre todo no se contabiliza ni se reconoce. Bien, esa realidad de ignorancia e invisibilidad del cuidado, que yo creo que es lo que todavía debería seguir sorprendiéndonos porque no está del todo superado, nos ha llevado en la actualidad gracias en parte a la literatura feminista sobre el cuidado. El tema del cuidado se ha desarrollado mucho, ha sido muy desarrollado por la enfermería, porque las enfermeras han visto en el reconocimiento del cuidado el reconocimiento de su profesión,
Por lo tanto, el desarrollo fundamental ha pertenecido al ámbito sanitario, pero también, también el ámbito asistencial, y finalmente ha pasado a la política, como explicaré después, ¿no? Pero lo que se está constatando es que el cuidado es una necesidad básica que no se puede pasar por alto. Las necesidades básicas son la base de las obligaciones éticas, ¿no? Y sobre todo de las obligaciones éticas que han dado lugar a eso que hemos acabado llamando derechos sociales. Los derechos de la igualdad responden a necesidades básicas que se han ido descubriendo. El cuidado no estaba reconocido como una necesidad básica. Gracias a, en primer lugar, la emancipación de la mujer, ¿no? Que ha sido reciente. Yo he hablado en uno de mis libros, que se titula El siglo de las mujeres, de que la revolución de la mujer fue la revolución, pienso yo, más importante del siglo XX, y que debería culminar en el siglo XXI. Culminar quiere decir que no deberíamos ya acabar, que deberíamos acabar con la necesidad del feminismo en el siglo XXI. La emancipación femenina ha puesto de manifiesto no solo que las mujeres se han estado ocupando de una tarea no reconocida durante siglos, sino que no es justo que siga siendo así, ¿no? En primer lugar, porque no puede ser. Es decir, la mujer ha accedido a la educación, a la formación, al mercado laboral, a puestos de responsabilidad. Su igualdad jurídica está prácticamente reconocida en los países democráticos y más desarrollados. Es una igualdad todavía más teórica que práctica, y si no es práctica, suficientemente práctica, es porque todavía no es una cuestión de justicia el conseguir que el cuidado se reparta de una forma equitativa. Es decir, no es justo que sean las mujeres las que cuiden exclusivamente. No tienen nada biológicamente las mujeres que las haga mejores cuidadoras que los hombres. Por lo tanto, el reparto equitativo del cuidado es una obligación. Pero también otro de los fenómenos que nos lleva a reconocer el cuidado como una necesidad básica ha sido el envejecimiento de la población. Hay que cuidar a lo largo de la vida, en muchas etapas de la vida. Hay que cuidar a la infancia, hay que cuidar a las personas que enferman, hay que cuidar a los discapacitados, hay que cuidar a las personas mayores y sobre todo mayores dependientes. Debido a la esperanza de vida y al crecimiento de la esperanza de vida, ese último grupo, ese último colectivo, ha crecido de una forma exponencial. Y seguramente ha crecido no de la manera que debería crecer. Es decir, la mayor esperanza de vida no siempre significa mayor calidad de vida. La dependencia no es calidad de vida en muchos casos. Y por lo tanto la dependencia significa una serie de necesidades que hasta ahora no existían porque la gente se moría antes y no había tantas personas dependientes. Por lo tanto, todos estos fenómenos han puesto de manifiesto que ese contrato sexual al que me refería antes ya no puede seguir existiendo ni siquiera como un contrato implícito. No hay un contrato sexual. El cuidado es una necesidad básica y por lo tanto debe convertirse en un derecho universal que dé lugar también a un deber universal, ¿no? Y esto es lo que quiero desarrollar a partir de ahora, ¿no? Un derecho universal que no lo es todavía, no es uno de los derechos sociales, quizá debería llegar a serlo. Yo hace un mes estuve participando en un congreso en Valencia, en la Facultad de Derecho, promovido por mujeres de derecho constitucional que están trabajando en la línea de conseguir
que el cuidado se reconozca como un derecho universal, como un derecho fundamental. Es un trayecto, es un recorrido largo, pero es importante iniciar ese camino porque debería ser un derecho universal. Todos tenemos derecho al cuidado y todos tenemos el deber de cuidar, las dos cosas, ¿no? La primera pregunta que deriva de esa afirmación, que yo creo que es una afirmación indiscutible, no, el derecho y el deber universales son indiscutibles, es a quién compete cuidar. Ya he dicho que no le compete solo a la mujer, pero tampoco le compete solo a la familia. La familia es, yo diría, el espacio original, primero y seguramente prioritario del cuidado de las personas más allegadas, más cercanas. Hay una obligación familiar en ese sentido, pero la familia no debe ser la proveedora exclusiva de cuidados, porque no puede, no es posible. Ante las necesidades que plantea tanto la infancia como la dependencia en las edades, sobre todo en la tercera edad o en la cuarta edad, la familia no puede hacerse cargo exclusivamente porque la mujer hace otras cosas. La mujer ha pasado a tener los mismos derechos y las mismas posibilidades que los hombres y por lo tanto no puede tener esa sobrecarga ni puede tenerlo nadie ni la familia en exclusiva. Por lo tanto, aquí hay que recordar, creo, un eslogan que fue muy reconocido y muy importante en el feminismo de los años 70 del siglo pasado, que es el eslogan que dijo que lo personal es político. Los problemas personales y sobre todo los problemas de la vida privada, los problemas familiares, algunos son exclusivamente privados, pero no todos. Y sobre todo aquellos que generan más conflicto para que las personas pueden llegar a hacer lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Y desarrollar la autoestima que deberían poder desarrollar, necesita el soporte de la política, necesita el soporte de la administración. No pueden ser vistos como problemas, como conflictos exclusivamente privados, ¿no? O sea que tenemos que volver a recordar esa idea de que lo personal es político. Y recordarlo quiere decir examinar hasta qué punto hemos empezado sin duda, pero ¿de qué forma lo hemos hecho? Y si lo hemos hecho bien, hemos empezado, digo, a institucionalizar el cuidado. En algunos ámbitos la institucionalización yo diría que está bastante lograda, por ejemplo, con la infancia y con la escolarización obligatoria, y a medida que esa escolarización empieza de una forma más temprana, ¿no? Con la guardería, y tiene un soporte público, el cuidado, la infancia, tiene una cobertura bastante satisfactoria, podríamos decir. Salvo en los momentos en que ocurre algo como la pandemia y se produce una situación totalmente anómala y nos damos cuenta de la necesidad todavía creciente de conciliar mejor la vida laboral y la vida familiar, que no está conseguida ni siquiera con la institucionalización escolar. Los hospitales han sido otra forma de institucionalizar el cuidado. Tengamos en cuenta que hace unos siglos, o cuando empezó, por ejemplo, a desarrollarse la enfermería como profesión, incluso como profesión, la enfermería era pura beneficencia, ¿no? Y el cuidado de los pacientes, de los enfermos, se producía porque había personas que se dedicaban a la solidaridad y que pertenecían a órdenes religiosas y que ejercían esa función.
Hoy ya no es así. Hoy existe un sistema nacional de salud en los países que tienen incorporado un modelo de Estado social que no es del todo satisfactorio, que tiene deficiencias, pero es una base, ¿no? Y en este sentido también habría que aplaudir una idea que, por ejemplo, pues hay un grupo aquí en Barcelona que lo está promoviendo, que es la de que igual que se ha desarrollado un sistema nacional de salud, debería desarrollarse un sistema nacional de cuidados, que no existe. Sistema Nacional de Cuidados, seguramente una tarea más fácil que la de conseguir que el derecho al cuidado sea reconocido como un derecho universal, ¿no? Desarrollar un sistema nacional de cuidados creo que es una idea interesante y en la que deberíamos potenciar. Sobre todo teniendo en cuenta que el colectivo más desatendido, diría yo, con respecto a los cuidados, es el colectivo de personas dependientes, sobre todo mayores, ¿no? Y también ha sido la pandemia la que nos ha abierto los ojos en ese sentido y ha hecho ver que lo que se estaba haciendo en la mayoría de residencias dejaba mucho que desear. Dejaba mucho que desear, tanto por el no atender médicamente a estas personas, porque las residencias consideraban que no era su función, como por una atención asistencial que ha tenido que improvisar, y la improvisación ha resultado en comportamientos que yo calificaría de inhumanos en muchos casos. Entonces, creo que hay que poner de manifiesto esa afirmación que he hecho, ¿no? El derecho y el deber de cuidar como un derecho universal. Y esto lo dice muy bien porque esto lleva ya el cuidado al ámbito de la política. Ya no se trata de una cuestión estrictamente familiar, privada, aunque se reparta mejor entre hombres y mujeres, sino que los gobiernos, las políticas públicas, las administraciones y también la empresa privada, por lo que diré después, tienen que hacerse cargo de la necesidad de cuidar. Y esto lo dice muy bien una autora, que yo creo que es fundamental leerla a este propósito, que es una politóloga canadiense, Joan Tronto, en un libro titulado Caring Democracy, que podríamos traducir como por una democracia cuidadora. En este libro dice, voy a citar un párrafo muy interesante que resume lo que he venido diciendo hasta ahora. Dice, hay que concebir el cuidado como un valor público y un conjunto de prácticas públicas, reconociendo al mismo tiempo que el cuidado es altamente personal y en este sentido privado. O sea, están los dos aspectos que debe desarrollar el cuidado. Es un valor público, debe concretarse en una serie de prácticas públicas, pero hay que reconocer al mismo tiempo que el cuidado es una obligación personal, es un deber personal. Diego Gracia siempre dice que si hablamos de ética hablamos de deberes, sobre todo. Y hablamos de deberes de cada uno, de cada individuo. Y es un deber que tiene que asumir cada individuo con respecto, insisto, a aquellas personas más cercanas. Y en ese sentido, el cuidado es un valor también privado. Bueno, esto nos lleva a hacer nuestra esa expresión de la democracia cuidadora. En la mesa anterior que yo he seguido y que me ha parecido muy interesante, alguien ha hablado de la sociedad del cuidado. A mí la sociedad del cuidado está bien, ¿no? Es una expresión que está bien, pero quizá es más amplia, ¿no? El hablar de una democracia cuidadora, porque además con ello quiero referirme a dos dimensiones que debe tener el cuidado. El cuidado no puede ser solo
una cartera de servicios, si hablamos de del cuidado como un conjunto de prácticas públicas. La democracia tiene que ser cuidadora. El cuidado debe ser una manera de ser, de hacer las cosas, de hacerlas mejor, ¿no? Y a esto se refería también a alguien de la mesa anterior, ¿no? La sociedad del cuidado no es solo una sociedad de los cuidados, donde todos los cuidados sabemos cuáles son los que hay que dispensar y los tenemos más o menos clasificados y distribuidos, ¿no? La sociedad de los cuidados es una sociedad donde los individuos trabajan de otra manera, ¿no? Y actúan de otra manera. Bueno, aquí también hay que citar otra vez a la autora a la que acabo de citar, que es Joan Tronto, porque ella dice que al decir que el cuidado es un deber personal y público, dice que una democracia cuidadora es una democracia que sabe detectar necesidades y repartir responsabilidades. A mí me parece también esta es una idea muy importante, ¿no? Porque he dicho antes, no podemos negar que el cuidado es una necesidad básica, pero ¿quién debe hacerse cargo de esa necesidad? Y no solo quién debe hacerse cargo de esa necesidad, sino a quién le compete repartir las responsabilidades. Y esa es una obligación estrictamente pública, porque los individuos, como individuos, podemos ser muy solidarios. Yo esto siempre lo explico poniendo con los dos valores, comparando los dos valores de la justicia y la solidaridad, ¿no? O la fraternidad. Antes se hablaba también de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y del valor de la fraternidad. La fraternidad es podemos decir incluso un sentimiento, una virtud que desarrollan los individuos y que pueden desarrollar llevándola más allá de sus obligaciones más estrictas, más reducidas al ámbito de lo familiar, ¿no? Hay personas que se dedican a actividades solidarias y ese puede ser una obligación, incluso se puede sentir como una necesidad del individuo, una necesidad privada. Pero el individuo no puede repartir responsabilidades porque no puede tener en su cabeza el todo de la sociedad, ni puede establecer prioridades sobre las necesidades de cuidado más perentorias. Eso lo tiene que hacer el Estado. Eso lo tienen que hacer los gobiernos, las políticas públicas, ¿no? Eso es hacer justicia, ¿no? Por eso la solidaridad es un complemento de la justicia, empuja a hacer políticas de justicia. Si hay individuos solidarios, habrá más justicia, o por lo menos habrá individuos más exigentes con el Estado, pero quien puede hacer justicia no es el individuo, es el Estado. Y por lo tanto, la obligación de repartir responsabilidades es una obligación del Estado. Una obligación del Estado a la que le empujan muchas veces organizaciones privadas. Yo, a propósito de este tema, he citado muchas veces, y también a propósito de la pandemia, a Cáritas, ¿no? Cáritas es una organización religiosa de la Iglesia que ha hecho una labor ya desde la crisis económica de 2018 importantísima para hacerle caer en la cuenta al Estado de que no estaba haciendo lo que tenía que hacer y que había una pobreza estructural a la que no se estaba atendiendo y que sin embargo Cáritas atendía. Y como Cáritas, muchas otras organizaciones que lo hacen desde una perspectiva parcial, pero que tienen esa virtualidad de llamar la atención sobre necesidades que no se están teniendo suficientemente en cuenta y que no están siendo prioritarias, ¿no? Pero la obligación de hacer justicia es del Estado porque la única instancia que realmente puede abordar desde la justicia la diferencia, las desigualdades y las necesidades
es el Estado. Por lo tanto, el derecho y el deber de cuidar, ¿no?, nos lleva a esa obligación de detectar necesidades y repartir responsabilidades como una obligación institucional, como una obligación política y como una obligación de los gobiernos. Una obligación, antes en la mesa anterior ha habido unas primeras preguntas que se quejaban un poco de que nuestra perspectiva sobre estas cuestiones siempre es excesivamente negativa, en el sentido de que solo vemos lo que no estamos haciendo bien, lo que no funciona, y sin embargo hay cosas que se están haciendo y que prosperan y que no se tienen suficientemente en cuenta. Entre estas cosas yo creo que es muy interesante la iniciativa de lo que se llaman las ciudades cuidadoras, o las ciudades que cuidan, que es una iniciativa que antes han empezado a desarrollar algunas ciudades. Barcelona, por ejemplo, es una de ellas, que desarrollan también o que potencian algunas fundaciones. Por ejemplo, también en Barcelona, la Fundación Mémora, que es la fundación que se ocupa de los tanatorios o vinculada a las empresas de los tanatorios, ha empezado a potenciar también esa idea de las ciudades que cuidan, pensando sobre todo y en primer lugar en aquellas personas que mueren solas, ¿no?, y que pasan los últimos momentos de su vida en soledad y muchas veces en pobreza, sin que nadie las atienda. Pero no se trata solo de eso, sino que una ciudad cuidadora es una ciudad que debería movilizar a todas las disciplinas, ¿no? Todas las disciplinas pueden tener algo que ver con el cuidado. No es una cuestión exclusivamente de asistencia social, ni sanitaria, ni de una cuestión puramente política, de políticas públicas. Es una cuestión que tiene que ver con el urbanismo, que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con el diseño de las ciudades, que tiene que ver con el envejecimiento, con la geriatría, sobre todo, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la psicología, es decir, casi todas las disciplinas, ¿no?, y tiene que ver, por supuesto, también con la empresa, ¿no? Las empresas que se han dedicado a construir residencias, pues el tema del cuidado no parece que lo hayan tenido muy en cuenta, ¿no?, cuando la mayoría de las personas lo que quisieran, y eso está en toda la literatura sobre lo que es envejecer y sobre la forma mejor de envejecer, la mayoría de las personas querrían envejecer en casa. Hay una estadística que clama al cielo, que es que solo el 4% de las personas que están en residencias están allí por su voluntad. Por lo tanto, la residencia no es la opción mejor. El atender domiciliario, el cuidar domiciliario, que además puede ser incluso más económico si se hace bien y si es eficiente, pues está poco desarrollado y debería desarrollarse mucho más, ¿no? Por lo tanto, la iniciativa de las ciudades cuidadoras es una forma de responder a esa detectar necesidades y repartir responsabilidades desde los municipios, ¿no?, que son los que ven más de cerca cuáles son las necesidades de cuidado fundamentales, ¿no? Pero tiene que ver también con lo que decía al presentarme, lo que decía Jesús, ¿no?, el derecho a una buena administración, ¿no? El derecho a una buena administración es un derecho recogido en la Carta de Derechos de la Unión Europea. En el artículo 41 se dice que los asuntos de la administración deben ser tratados de forma imparcial y equitativa y en un plazo razonable. Eso tiene que ver con esa expresión que a mí me gusta verla en los dictámenes del Consejo de Estado, donde a veces se reprocha a la administración no haber actuado
con diligencia, cuidado y buen orden. Es decir, es una obligación de la administración atender, hacer que los empleados, las empleadas de la administración asuman ese trabajo de servidores públicos, ¿no? Y que asuman esa función de atender al público en general, a la ciudadanía en general, de la forma más cuidadosa posible, ¿no? Y aquí voy a acabar ya con esto, viene lo que yo llamo las dos dimensiones del cuidado, ¿no? Y que está relacionado con lo que decía alguien antes en la mesa anterior, de que tenemos que intentar construir una sociedad del cuidado, o una democracia, diría yo, del cuidado, cuidadosa, y no solo de los cuidados, ¿eh? Porque una cosa es eso, concretar la obligación de cuidar en una serie de prácticas, ¿no? Una serie de prácticas que van desde la teleasistencia a la asistencia social, al formar a las personas cuidadoras, que, dicho sea de paso, siguen siendo mujeres y mujeres inmigrantes, es decir, esa es una realidad. El conseguir que ese sea un reparto más equitativo, es decir, el tener un pool, ¿no? de cuidados que se van detectando, las políticas de conciliación, ¿no? Que es otra forma de atender a prácticas de cuidado. Una cosa son esas prácticas de cuidado, y otra cosa es el comportarse con cuidado, el atender a las personas. Antes se hablaba del atender a los trabajadores, pero atender a las personas en general, sea donde sea, desde la familia a la administración, a la ciudadanía o a la empresa, al trabajador, o la atención al consumidor, ¿no? En general, con cuidado. ¿Y eso qué significa? ¿No? Esto lo dice también muy bien una filósofa feminista, Virginia Helt, en un libro donde habla de la ética del cuidado y se plantea sobre todo las relaciones entre el cuidado y la justicia. Y viene a decir que quizá el cuidado es más importante que la justicia. Gilligan decía que era tan importante como la justicia. Held dice, quizá es más importante que la justicia, porque dice, sin un mínimo de dedicación cuidadosa, care concern, dice ella, sin un mínimo de dedicación cuidadosa hacia los otros humanos, la moralidad, es decir, la justicia, deja de existir. ¿En qué ha de consistir esa dedicación cuidadosa? ¿No? ¿En qué ha de consistir el actuar con cuidado? Esa manera de hacer las cosas que no siempre es la manera como actuamos, y que ni siquiera las personas que se dedican a cuidar, ¿no? Porque hay personas que se dedican a cuidar que están tan pautadas en lo que deben hacer por las empresas que las contratan, que no pueden cuidar como ellas quisieran cuidar, seguramente, ¿no? Hay una obra de Ken Loach, que es un autor que a mí me sirve mucho de inspiración, una película de Ken Loach, que es sobre los distribuidores de mercancías, sobre los mensajeros, ¿no? Se titula Sorry I Missed You, donde una de las protagonistas es cuidadora, ¿no? Y se ve que en todo lo que hace, las personas cuidadas, que deben ser cuidadas, lo que les hace no es lo que querrían que hiciera con ellas. No querrían que les hiciera la cama, que les diera la comida, que les duchara. Lo que querrían es que se sentara a hablar con ellas, o que se sentara a jugar las cartas con ellas. Y eso no lo puede hacer porque no está pautado por la empresa o por el tiempo que esa persona tiene que dedicar a cuidar. Entonces, el cómo cuidar, ¿no? Y el qué significa cuidar es una cuestión que debemos plantearnos. Antes he hablado también de ese eslogan que hoy utilizan todo el mundo, la política, la empresa, la administración, los medios de comunicación. Todos dicen que
se centran, quieren dedicarse o quieren actuar con una atención centrada en las personas. Pero cuando uno rasca un poco y analiza un poco lo que significa esa atención centrada en las personas, no se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado, empezando por la forma como, por ejemplo, las grandes empresas eléctricas de comunicación atienden por teléfono. Ahora parece que se acaba de promulgar una ley que obligará a no atender por teléfono, solo vía robot. Veremos si se llega a cumplir, es decir, que haya personas que atiendan, si el que lo pide, el que reclama algo, lo solicita. Pero si atiende un robot, en primer lugar, hace una serie de preguntas sobre lo que uno necesita que no responden muchas veces a ninguna de las necesidades. Si necesita usted una factura, presione 1. Si necesita usted un contrato, pulse 2. Si necesita tal, y resulta que yo no necesito nada de aquello, necesito otra cosa. Y entonces cuando el robot se da cuenta de que no se necesita nada de aquello, te dice, espere un momento y le atenderá un operador. Pero entonces sale otro robot que te dice, disculpen las molestias, pero nuestras líneas están ocupadas. Llamen en otro momento. Y con lo cual, la frustración es total, ¿no? Y esa es la atención centrada en las personas, porque algunas de estas empresas empiezan diciendo, si tiene usted más de 65 años, le atenderemos enseguida. Pulsas el botón de más de 65 años y la atención inmediata es la que he explicado, ¿no? Por lo tanto, la atención centrada en las personas no es solo un eslogan, es mucho más, ¿no? Hay un libro de Martha Nussbaum, ¿no? Que es una filósofa que, en fin, que es de las filósofas más reconocidas hoy, más conocidas, que se titula Envejecer con sentido, que dice una cosa muy importante. Dice, las personas mayores muestran una gran variedad de necesidades que no suelen corresponderse con las necesidades del ciudadano medio. Lo primero que habría que preguntar a todos estos que quieren, que se proponen atender centrándose en las personas, ¿no? Por ejemplo, los bancos, ¿no? Son otra gran empresa que lo está haciendo muy mal. Si realmente están pensando en el ciudadano medio, que suele ser joven, que suele poder correr, que suele tener unos horarios, que suele tener unas capacidades de movilidad, que suele tener unas capacidades para moverse informáticamente, o están pensando en otras necesidades que comparten muchas personas que no responden a esa idea del ciudadano medio. Entonces yo creo que tenemos que desarrollar esa idea de qué quiere decir atender a la persona individual, a la persona concreta, singular, y cómo hay que hacer las cosas para atenderla bien, ¿no? Y ahí es donde habría que desarrollar lo que yo llamo virtudes, es decir, una manera de hacer las cosas especialmente destinadas a aquel público al que en cada caso hay que atender. Como antes ha dicho Jesús, en mi libro hablo de las virtudes del servidor público. Joan Tronto habla también de las virtudes del cuidado y se refiere a dos virtudes, ¿no? A dos actitudes, diríamos hoy, generales que yo creo que están muy bien vistas, ¿no? Ella habla de la atención, lo dice en inglés y es difícil de traducir, la attentiveness, la capacidad de atender a aquellas personas que realmente lo necesitan. Antes alguien decía, en la pandemia nos hemos dado cuenta de que teníamos unos vecinos a los que no conocíamos, ¿no? Bueno, pues tenemos cerca personas que seguramente necesitan ayuda y no sabemos que están necesitando ayuda. Atender a esas personas
Y la otra virtud que deriva de esta es la responsiveness, el responder a esas personas que necesitan ayuda. Es decir, ya que necesitan ayuda, ¿qué puedo hacer yo para que esa ayuda realmente se lleve a cabo, ¿no? Hace poco un jubilado con éxito consiguió hacer un manifiesto que llevaba el título Soy mayor pero no estúpido, ¿no? Y consiguió por lo menos que los bancos reaccionaran y atendieran mejor a las personas mayores que con los cambios de los bancos y la desaparición de los cajeros y los horarios reducidos, pues están muy mal atendidas. Entonces, bueno, esas dos virtudes, la atención y el responder a esas necesidades, pues son también fundamentales para desarrollar esa dimensión del cuidado que tiene que ver con el comportamiento de cada uno. Y acabo ya con una cita de otra filósofa, que es Iris Murdoch, ¿no? Que aparte de filósofa fue novelista y quizá es más conocida como novelista, pero ella tiene una frase que no tiene, que, en fin, que hay que recordarla y hay que subrayarla. Dice, la moralidad no tiene que ver solo con la acción, no tiene que ver solo con unas prácticas concretas, sino tiene que ver también con saber escuchar, saber esperar, ser paciente, confiar. Esa segunda parte, ¿no? Ese saber comportarse de otra manera, creo que es la dimensión del cuidado que deberíamos desarrollar más. Muchas gracias.